Bien, niños y niñas, ¿cómo están? Espero que bien. Bienvenidos a nuestra primera clase del curso de Personal Social, que se va a titular Fuentes de la Historia. ¿Saben o tienen una idea a lo que se refiere cuando se habla de fuentes de la historia? ¿Qué serán las fuentes históricas? Veamos. Las fuentes históricas son cualquier testimonio que puede ser escrito, puede ser oral o puede ser material, ¿no? Algo tangible. Permite la reconstrucción, el análisis y la interpretación de los acontecimientos históricos. ¿Sí? Entonces, son fuentes, son objetos quizás, dicho de alguna manera, que nos sirven para brindarnos información acerca de un hecho pasado, un acontecimiento histórico. ¿Sí? Que puede ser, como dice un escrito, puede ser una carta, una ley, un tratado, puede ser en cuanto a oral, puede ser un cuento, un mito que nos cuenten, ¿no? ¿Sí? ¿Cuáles serán estos tipos de fuentes históricas? Vamos a señalar sobre todo dos tipos, ¿sí? Son las fuentes primarias y las fuentes secundarias. En cuanto a las fuentes primarias, son testimonios de primera mano, es decir, son contemporáneos a los hechos, son un tipo de información que se dio justo en el tiempo en el que ocurrió el hecho y nosotros lo podemos obtener ahora, ¿no? Pero es información que se dio en paralelo, por decirlo así, o al mismo tiempo que ocurrió este hecho. Estas fuentes primarias, por ejemplo, pueden ser las leyes, los testimonios, algunas memorias, los censos también son fuentes primarias, alguna fotografía, artículos de prensa, entre otros. Y en cuanto a las fuentes secundarias, vienen a ser los que han sido elaboradas posteriormente a lo ocurrido, o al periodo, o al hecho, ¿sí? Y sobre todo es obra de los historiadores, ¿no? Porque ellos son los que narran. ¿Sí? Entonces, un libro, por ejemplo, viene a ser una fuente secundaria, ¿no? Es escrito por un historiador, no es un escrito no es un escrito que se dio en el mismo periodo del hecho, ¿no? Del acontecimiento, sino es un escrito que se dio posterior a eso, ¿sí? Los manuales, los estudios científicos, algunos gráficos, son fuentes secundarias, ¿sí? Aquí tenemos a los censos, por ejemplo, como fuente primaria. Bien, ahora vamos a ver lo que es la clasificación de las fuentes históricas. Anteriormente habíamos visto lo que son los tipos, ¿no? Que vendrían a ser primaria y secundaria. Ahora vamos a ver lo que son clasificación, ¿sí? Se van a clasificar en cuatro, que son orales, las fuentes escritas, las monumentales y las audiovisuales, ¿sí? Las fuentes orales. Veamos, son las expresiones transmitidas verbalmente de una generación a otra. Por ejemplo, las leyendas, los cuentos, los refranes, las entrevistas, etc. Aquí tenemos, por ejemplo, este personaje, el primero es Cristo. Las fuentes escritas. ¿Qué nos dicen de las fuentes escritas? Pues son documentos que fueron escritos con el fin de transmitir lo vivido, de explicar lo sucedido o dejar alguna constancia de un hecho que ha ocurrido, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos las crónicas, las cartas, los diarios, los ensayos de la época, etc. Aquí está, por ejemplo, una crónica. ¿Qué es una crónica? Es la recopilación de información que está escrita de manera cronológica, ¿sí? Por eso es que más o menos su nombre es crónica, ¿no? Porque está escrito o está contado de manera cronológica en el escrito, en la parte, ¿sí? Esa es una crónica. Las fuentes monumentales. Aquí vamos a ver qué nos dice. Son fuentes primarias, o porque ya de frente nos está diciendo que son fuentes primarias, y se trata de los restos de construcciones o materiales de la época, tales como templos, palacios, viviendas, tejidos también, entre otros. Aquí está, por ejemplo, las cabezas claves. Si es que alguien ha ido a Ancash y ha podido visitar el Chavín, ha podido darse cuenta de que existen en ese templo todavía las cabezas clavas, ¿no? El lanzón monolítico, la estela Raimondi, etc.
alguna huaca también. Incluso acá en Lima tenemos varias huacas, en la misma Universidad San Marcos también hay huaca. Y los tejidos, como los tejidos de Paracas, por ejemplo, los tejidos que se han encontrado en Paracas, que están sobre todo en museos, también es una fuente monumental, es algo tangible, ¿sí? Por último tenemos las fuentes audiovisuales. ¿Qué nos dice? Son aquellos materiales que integran la imagen y el audio, ¿sí? Formando así un video donde se narra acontecimientos históricos. De ellos pues podemos destacar lo que son las grabaciones, los documentales, las películas, que en este tiempo está, por así decirlo, bastante de moda, ¿no? Porque hay películas históricas. Aquí tenemos, por ejemplo, la imagen de una grabación. Y les dejo acá algunas películas históricas, seguramente ya la han visto muchos de ustedes. Está Troya, está también La vida es bella, que narra sobre todo los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Con Alemania y el odio a los judíos. Y aquí bien, ahora vamos a repasar lo que acabamos de aprender. Es un tema bastante pequeño, bastante concreto, y estoy seguro que lo vamos a hacer todos juntos bien. Nos pide: señala qué clase de fuente es cada gráfico y a su vez a qué tipo de fuente pertenece. Había dos tipos, ¿recuerdan? Primaria y secundaria. En cuanto a clasificación, están los 4 tipos que vemos ahí: audiovisual, escrita, oral y monumental. El programa de History, ustedes que tienen cable, seguramente han visto, bueno, no sé si lo han visto quizás, pero han oído de este programa History. ¿Qué fuente vendría a ser? ¿Una fuente audiovisual, una fuente escrita, una fuente oral, una fuente monumental? ¿Cuál de ellas? Claro, ¿verdad? Vendría a ser una fuente audiovisual porque son como documentales, ¿verdad? Este programa transmite sobre todo documentales. La imagen de abajo es un duendecito. Este duende le llaman el Muki. No sé si habrán escuchado que es un duende de las minas, supuestamente, ¿no? Muchos mineros dicen que estos duendes pues, habitan en las minas y a veces se roban los materiales, ¿no? Es un poco travieso, se roba los materiales. Eso es lo que se dice, es un mito. Y si es un mito, ¿qué fuente viene a ser? Claro, es una fuente oral, ¿no? Que solamente se transmite, pero no es algo que tenga demasiada validez, ¿no? Es un mito todavía. El libro que no sé si lo llegan a ver bien es de Don Quijote de la Mancha. Es un libro que vendría a ser, por supuesto, es una fuente escrita, ¿verdad? Y por último, el Coliseo Romano viene a ser una fuente monumental. El problema de History viene a ser una fuente primaria o una fuente secundaria. Sería una fuente secundaria, ¿verdad? Porque no es información de primera mano, es algo que los historiadores, los estudiosos nos narran, nos cuentan, nos proyectan, pero no es algo que acontece, o sea, no es nada de primera mano, no algo que se esté viviendo ya, es una grabación de lo que se haya vivido, es algo que nos cuentan. Se me pasó. El mito del Muki en este caso viene a ser una fuente primaria, ¿no? Se transmite de generación en generación. El libro vendría a ser una fuente secundaria, ¿verdad? Y por último, el Coliseo Romano viene a ser una fuente primaria. Muchas gracias por todo. Este sería todo el tema de hoy. Espero les haya servido. No olviden seguir las medidas de prevención. Apoyemos el yo me quedo en casa y yo aprendo en casa. ¿Sí? Nos vemos hasta la siguiente clase.